Esto es Cinesfera. Con todos ustedes, Nieves Guijarro Briones. Muy buenas noches al querido público de Cinesfera. Como siempre, aquí tenéis un nuevo programa. Como siempre, aquí estoy preparada para hablar de buen cine. Os habla, como cada semana, Nieves Guijarro Briones, directora de la línea Puño Sucio de Ediciones Bernacchi. Y sí, en efecto, ya estamos aquí todos preparados para disfrutar del buen cine. Recordad lo que había hablado con vosotros la semana pasada. Vamos a cambiar un poquito el tercio en esto de la ciencia ficción que... Pues eso, que viene muy bien cambiar de vez en cuando. Vamos a irnos más por la rama del biopunk, bueno, y otras cuestiones corporales y otras cuestiones genéticas. Y como os había dicho, qué mejor para eso que el señor David Cronenberg. Como ya además os apunté, cada semana veremos un gran título de este excelente autor. Por lo pronto, nos vamos a trasladar al año 1981. Bueno, para los fans de Cronenberg no es ningún secreto de qué producción voy a hablar esta noche. Y los oyentes más fieles de Cinesfera ya conocen su política. Lo mejor es que antes de que empiece el programa, escuchemos el tráiler. I would like to scan all of you in this room, one at a time. I must remind you that the scanning experience is usually a painful one, sometimes resulting in nosebleeds, earaches, stomach cramps, nausea, sometimes other symptoms of a similar nature. At this point, I'd like to call for volunteers. Fine. Just sit right here, please. Now, I'd like you to think of something specific. Do I have to close my eyes? It doesn't matter. All right, yes, I have something. Efectivamente, como os decía, año 1981, Scanners, seres humanos con unos poderes mentales extraordinarios y, por cierto, muy destructivos. Una cinta que nos habla desde una perspectiva terrorífica de la telepatía y telequinesis. También una cinta que aúna perfectamente conceptos como el terror, la ciencia ficción y el suspense. Una de las cintas más comerciales de su director, también una de las que cuentan con mayor aceptación. Tanta como para que se hicieran 4 películas más. Por cierto, Cronenberg no participó, por lo menos de forma directa, en ninguna de ellas. En este programa de hoy, además de hablar de la cinta, os comentaré, eso sí, no de forma muy profunda, acerca del resto de secuelas, que por supuesto, estaréis de acuerdo conmigo, ninguna llega al nivel de esta primera. Así que vamos al lío. El programa, como siempre, constará de 2 partes que procuraré hacer para vosotros lo más amenas posibles. En esta primera hablaremos, como siempre, de la dirección, de los intérpretes, de los nombres que figuran en la ficha técnica
Y tras una pausa musical, iremos a la segunda parte en la que por fin se comentará la película. Vamos, lo mismo que todos los días en Cinesfera. Así que, si os parece, como sé que lo estáis deseando, vamos por fin con este primer cuarto. Arranca la primera parte de Cinesfera. Cuéntanos, Nieves. Y así es, arrancamos. Esto ya lo había comentado también en el anterior programa. De Cronenberg se ha hablado en 2 ocasiones en Cinesfera. La primera este verano con motivo del lanzamiento de su última producción, Crimes of the Future, recuerdo de distribución limitadísima. Y la siguiente, hace poquitas semanas, cuando hablé acerca de esa maravilla, ese remake, que más que un remake es una obra maestra, como es La Mosca. Por tanto, pues evidentemente en esta ocasión no me voy a prodigar hablando del director. Os voy a pedir que si queréis escucharme hablar de Cronenberg, uno de los máximos exponentes del horror corporal, por no decir el máximo, pues busquéis el programa de La Mosca y me escuchéis hablar de su filmografía y también relatar los diferentes premios que ha recibido y a los que ha sido nominado a lo largo de su carrera. Así que, sin más dilación, en esta primera parte nos vamos a enfocar en el reparto de Scanners, que es bastante interesante y bueno, da para contar mucho. Si hay algo por lo que es principalmente conocido Stephen Lack, no es por otra cosa que su intervención en esta Scanners, además de su participación en The Rubber Gun de Alan Moyle. Por cierto, fue un actor nominado a los premios Jenny. Bueno, fue y es porque a sus 76 años el hombre todavía sigue ahí. No tiene una carrera extensa, la verdad. De hecho, su última intervención, si mal no recuerdo, fue en el año 2002. Y quizás su época, por así decirlo, de mayor gloria, pues sin duda son los años 80, ¿no? Os recuerdo que en el año 80 obtuvo una nominación a Mejor Interpretación por The Rubber Gun y en ese mismo año también obtuvo una nominación al Mejor Guión por esa misma producción. Lamentablemente ninguna de estas nominaciones se convirtió en premio, pero igual su buen hacer quedará grabado para siempre en el imaginario popular. Le hemos visto activo desde el año 1974 en producciones de las cuales en algunas ocasiones ha sido escritor. En Montreal, Maine, año 1974, también fue escritor. The Angel and the Woman, un poquito más adelante en el tiempo, año 77. Por supuesto, en este mismo año le tenemos también en The Rubber Gun, de la cual también es escritor. No en vano recordemos que fue nominado a un premio Jenny como mejor escritor. Mejor guión, quiero decir, perdón, mejor escritor no, mejor guión. Adelantamos un poquito en el tiempo y nos metemos, pues eso, en su época de mayor gloria, en los años 80. Hit On, año 1980. Scanners, 1981, en el papel de Cameron Bale. A 20th Century Chocolate Cake, ya nos vamos al año 1984. Perfect Strangers, también una cinta de vital importancia y sobre todo muy reconocida, en el año 1984 también. Dead Ringers, también del 88, una cinta que también, por cierto, tiene que pasar por Cinesfera, sí o sí. All the Burmers in New York, año 90, Mark. Y bueno, le tenemos después, mucho tiempo después, nos tenemos que ir ya hasta el año 2002 a Erstmal in Havana, que es una de sus participaciones, pues, sin duda alguna, de menor importancia y menos conocidas. También huelga decir que además de actor, además de escritor, como hemos visto ha escrito unas cuantas películas, se dedica al dibujo y a la escultura. Y por cierto, es un hombre que ha recibido también varios reconocimientos en el campo de la pintura. Si tenéis curiosidad, si buscáis por internet, veréis que hace unos trabajos bastante interesantes. Pues eso, Stephen Lack. Un hombre que, si bien no tiene una grandísima carrera, sí que ha aparecido en títulos muy interesantes y bueno, para muestra, ¿qué más decir que este Scanners?
Del actor canadiense Michael Ironside sí que podemos hablar un poquito más. Le hemos visto además como productor, director y guionista en películas y en series de televisión. Sus roles principales han sido siempre de villano y ha aparecido en producciones reconocidísimas. Algunos de sus trabajos más notables han sido en X-Men, Primera Generación, Terminator Salvation, Starship Troopers o Top Gun, entre otras, como por ejemplo, que a mí me pareció una película magnífica, El Maquinista. Como os digo, este actor sí que tiene una carrera muchísimo más extensa y de hecho no es extensa sino extensísima, por eso vamos a repasar algunos de sus títulos más emblemáticos. En el 77 le vimos en Outrageous como Drunk, una aparición de bastante poca importancia al lado de la que sería el resto de su carrera. Aquí estaba dando obviamente el pistoletazo de salida. Adelantamos en el tiempo, 78, Power Play, 79, Summer's Children, 79 también, Stone Cold Dead. Y si adelantamos más en el tiempo, le vemos al año siguiente, en el 79, en The Family Man, Deadly Companion en el 80 y nos vamos al año 81, su primera aportación así más interesante es precisamente en esta Scanners, Surfacing en el 81, Best Revenge en el 82, Visiting Hours de ese mismo año, Al año siguiente, en el 83, le tenemos en American Nightmare y en el 83 también en Space Hunter. Aquí en los 80 comienza una carrera de lo más interesante. Cross Country, The Cab, The Surrogate entre los años 83 y 84. Y si adelantamos en el tiempo, tenemos una cinta que he mencionado anteriormente, como es Top Gun, en el papel del teniente coronel Rick Jester. Año 87, Extreme Pursuit. Año 87 también, Hello Mary Lou. Año 88, Hostile Takeover. Aquí tenemos un título también muy interesante en el 88, Watchers. Y si adelantamos en el tiempo, nos vamos ya a los años 90, donde tiene también contribuciones más que generosas como Total Recall, como Richard. 91, Highlander 2, de Quickering. 91 también, Payback. Y si adelantamos en el tiempo, nos tragamos Neon City, The Vagrant, Café Romeo. Año 1993, Night Trap como Bishop. Año 93 también, Free Willy. 93 también, Faderhood como Jerry. Aquí hablamos de algunos de sus papeles más reconocidos. Seguimos adelantando. Red Scorpion 2, Force to Kill, Fortunes to Guard, años 94-93. Una muy importante en el 94, The Next Karate Kid, como Coronel Dugan. Año 1995, también tenemos un título importante, Major Payne. The Destiny of Marty Fine, año 96, Too Fast, Too Young, de ese mismo año. One Way Out, año 96, y nos vamos a trasladar un año adelante en el tiempo para hablar de Starship Troopers, donde él hacía el papel del teniente Gene Ratzak. Año 98, Captive, Black Light, que tenemos también en ese mismo año, y la muy reseñable Ivory Tower. Adelantamos en el tiempo, Desert Blue es también de ese mismo año. Fijaos qué títulos os estoy diciendo en los años 90. Y ya nos vamos a finales de la década de los 90, año 99, The Arrangement, A Twist of Fight, y títulos así más interesantes como por ejemplo The Omega Code. Pero si entramos ya en el año 2000 también vemos, pues eso, títulos de cierta importancia como por ejemplo La Tormenta Perfecta del año 2000, Crimen y Castigo in Suburbia del año 2000 también. Y así, para encontrar el próximo título interesante en su filmografía tenemos que irnos al 2004 para verle en El Maquinista como Miller. El asesino del alfabeto llegaría en el año 2008, en el que él haría el papel del capitán Nathan Norcos, también una producción muy interesante. Y si avanzamos un poquito más, otro título así también bastante curioso es Terminator Salvation del año 2009. Bueno, curioso, una película importante, quiero decir.
Terminator Salvation, como digo, del año 2009, Beneath the Blue en el año 2010, un año más adelante X-Men, primera generación, Transgresión de ese mismo año, en el año 2012 le hemos visto en All God's Children, y bueno, aquí le hemos visto en un título del que se ha hablado también en Cinesfera. Nos tenemos que trasladar al año 2014, Extraterrestrial como Travis. Y en ese mismo año también le hemos podido ver en A Fighting Man. La última película en la que se le ha visto después de Sin City y Turbo Kid, en el año, si mal no recuerdo, 2015, sí, 2015, ha sido en Nadie en el año 2021 como Eddie Williams. También se le ha podido ver en varios productos televisivos como El Equipo A, Hill Street Blues, Alfred Hitchcock Presenta, una serie también bastante emblemática de los años 80, Historias de la Cripta, Walker Texas Ranger, ya en el año 2000, en la temporada del año 2000, Andrómeda entre los años 2003 y 2004, le hemos visto también en Stargate, inclusive en Mentes Criminales, nos metemos ya en el año 2008, en esa serie excelente que es Castle en el año 2010, Community 2012 y bueno, en series bastante más actuales como Hawaii 5.0 en el año 2018. Asimismo, ha participado en otras producciones televisivas de menor importancia y ha hecho pues otros trabajos de doblaje y para videojuegos. Un actor, como os digo, que tiene una amplísima carrera, Michael Ironside. Jennifer O'Neill es una actriz a la que llevamos viendo en cine y televisión desde el año 1968, cuando debutó con el título For the Love of Ivy. Desde entonces la hemos podido ver en un buen puñado de producciones de mayor o menor importancia. Foods del año 69 y otras más icónicas, Río Lobo, año 70, Verano del 42, año 71. Pasamos por una época en la que tiene unos títulos un poquito más desconocidos como The Kyrie Treatment o Lady Ice entre los años 72 y 73. Y ya la podemos ver en L'Innocent del año 1976, una película importantísima del director italiano Luchino Visconti, y asimismo trabajaría con otros directores de la talla de Lucio Fulci en Sette notte in nero. También la hemos visto en el 79 en otra producción bastante interesante dirigida por Steve Carver como es Steel, recordemos, repito, año 79, y le llegarían muchas más alegrías más adelante en el tiempo con su participación, por ejemplo, en esta Scanes en el 81, le llevaría también a protagonizar I Love New York, Comic del año 91, Love Is Like That del 96 y si adelantamos en el tiempo, la producción más famosa que tiene es ya del año 2016 en I'm Not Ashamed, dirigida por Brian Baugh. Esta película tiene la particularidad de estar basada en uno de los dramas más grandes que sacudieron a América, como fue la matanza de Columbine. A nivel televisivo sus trabajos no son especialmente reseñables, pero sí que la hemos visto en productos como AD, Anno Domini, que es una serie televisiva de producción anglo-italiana que, por cierto, fue escrita ni más ni menos que en el año 1982 por Anthony Burgess. Trabajó también junto a Don Johnson en Nash Bridges en el año 1997 y poco más allá de eso sus últimas intervenciones televisivas han sido en el año 2000. Esta mujer, además de actriz, ha sido modelo, es también escritora, además ha sido conferencista y también, una de sus grandes pasiones, entrenadora de caballos. Ahí queda eso. Patrick McGoohan, fallecido en el año 2009, tiene una trayectoria extensísima. No solo es actor, sino también autor, guionista y director. Se hizo mundialmente conocido por su participación en dos series de culto, Danger Man y The Prisoner, ambas de los años 60.
aunque sin duda alguna una de sus actuaciones más reconocidas es la realizada en el film Braveheart del año 1995, dirigido por Mel Gibson, en la que interpretaba al rey Eduardo I de Inglaterra. Comenzó a trabajar allá por los años 50, concretamente en el año 1955, y tiene bastantes títulos interesantes. Por ejemplo, Koroshi en el año 67, Estación Polar Zebra también esta es un año posterior, del año 68. Objetivo Patton en el año 78, El Camino Difícil del año 79, esta importantísima Escape from Alcatraz del año también 79. Luego le llegaría otra importante intervención en Scanners, año 81, Baby, El secreto de la leyenda perdida del 85, Agenda para un crimen ya en el año 90. En el 95 fue muy laureado por su aparición en esta excelente Braveheart. En el 96 le llegaría Tiempo de matar y bueno, no nos olvidemos también de sus trabajos de voz, como por ejemplo el que realizó en el año 2002 para la producción animada El planeta del tesoro. Por cierto, que no se me olvide mencionar sus apariciones en la famosísima serie de televisión Colombo y también de contar un dato curioso. Este hombre fue escogido para interpretar a James Bond en primera instancia antes, fijaos lo que os digo, que Sean Connery, pero rechazó el papel. Sí, como lo escucháis, rechazó el papel. El motivo de este rechazo lo reconozco, pero visto lo visto, debe ser que le van bastante más los papeles de villano. Sin duda alguna, estos que hemos repasado son los nombres más reconocidos que aparecen en la cinta Scanners. No obstante, no me voy a olvidar de mencionar otros nombres interesantes que también figuran en su reparto. Más allá de Michael Ironside, más allá de Stephen Lang, de Jennifer O'Neill o de Patrick McGoohan, tenemos a Lauren Stein, Alex Stevens, Neil Affleck, Chuck Samata, Luis del Grande, Anthony Sherwood, Robert A. Silverman, Giza Kovacs, Victor Desi, Mavor Moore, Victor Knight como el Dr. Frame, Nicholas Kilderbus, Denix Lacroix, Jax Messenger, Adam Ludwig, la canadiense Anne Anglin, Lee Brooker, John Brandis, Margaret Gadbois, William Hope, Christopher Whitton, Murray Shackley, Jack Cannon y Tom Kovacs, entre muchos otros. En su ficha técnica, además del interesantísimo nombre de Cronenberg a la dirección, tenemos la producción de Claude Geroux, el guión asimismo escrito por el propio Cronenberg, la fotografía magnífica del muy conocido Mark Irwin, el montaje impecable de Ronald Sanders y, por supuesto, un dato interesantísimo que siempre hay que dar al final de esta primera parte para rematarlo más adelante en la segunda, la música del inigualable Howard Shore. Obviamente de Howard Shore ya hemos hablado porque recordad que hemos hablado de La Mosca y bueno, Howard Shore es un músico que ha trabajado de forma muy directa con Cronenberg siempre, por lo que su biografía ya la hemos repasado, así que en la segunda parte del programa pues no será como en otras ocasiones, no hablaremos de su biografía. Os remito al programa de La Mosca, en el que además de escucharme hablar de la filmografía de Cronenberg, me podéis escuchar también hablando de Howard Shore. En general, esta cinta muestra un excelente trabajo por parte de todo el equipo al completo. Por ello, esto se reflejó en las 9 nominaciones que obtuvo y además de esas nominaciones, 3 se convirtieron en premios. Tiene 2 premios Saturn, Mejor Film Internacional, Mejor Maquillaje y también un premio bastante prestigioso como es el Fantasporto en el año 83, a Mejor Cinta Fantástica Internacional. Su recaudación en taquilla fue excelente, más de 14 millones de dólares, como os digo, lo suficiente para que se realizaran 4 secuelas más que, por supuesto, no corrieron la misma suerte que la primera. Las últimas que se hicieron, de hecho, fueron directamente lanzadas a VHS. Pero para eso tenemos esta segunda parte en la que,
como ya os he dicho, no os voy a hablar únicamente de la cinta, que por supuesto sí que va a ser el tema principal de este segundo cuarto, sino que además expondré, eso sí, por encima el resto de las secuelas. Pero bueno, esto será dentro de unos minutos. Por lo pronto, ya sabéis lo que toca, descanso. Y como siempre vamos a terminar esta primera parte con un excelente tema musical. Así que ya sabéis, relajaos y preparaos para lo que se viene. Os espero dentro de unos minutos. No me falléis. I just know I'm not alone. And I hear your voice, it's calling, and it never lets me sleep. I can almost see your face now, 'cause the passion runs so deep. I'm a fire without a flame, I'm a fire without a gun. I know one day I'll find you. I know that you're the one. Mind to mind to mind, in heart to heart to heart. I'll be waiting in the shadows, never mind to mind to mind, in heart to heart to heart. I'll be waiting in the shadows, never Estás escuchando Cinesfera con Nieves Guijarro. Y con este Mind to Mind de Alan Jordan, ojo, no incluida dentro de la banda sonora original de Scanners, sino de Scanners 2, es como vamos a abordar por fin este segundo cuarto. La he escogido porque, como ya os he dicho, además de comentar la película en sí, voy a hablar de una forma breve del resto de las partes que salieron a rebufo del éxito de esta primera. Aparte que de Howard Shore ya habíamos hablado en el programa de La Mosca y también en alguna ocasión más, por lo que, pues eso, esta segunda parte va a estar destinada a hablar de esta franquicia. No os entretengo más y vamos a comenzar de una vez. Aquí comienza la segunda parte de Cinesfera.
Pues me ha encantado recordar Scanners, y eso que son casi 2 horas de película. La verdad es que respecto a la primera vez que la vi, no recordaba yo que la cinta tuviese esta duración, pero fijaos la diferencia entre tragarse 2 horas de una película como Scanners, una película magnífica, una película que ha envejecido maravillosamente, a tragarse 2 horas de una película pues con poca consistencia, como me sucedió a mí la semana pasada con Especies 3, ¿no? Que es aún más larga que Scanners. ¿Qué son los Scanners? Los Scanners son seres humanos con unas habilidades mentales asombrosas y también, por qué no decirlo, terroríficas. La primera imagen que tenemos de un Scanners es la de Cameron Bale, interpretado por Stephen Lack. Es capturado por 2 guardias de la famosa empresa CONSEC. Se le captura en una cafetería después de provocar convulsiones o una especie de ataque epiléptico a una señora. Vemos entonces cómo detienen a este peculiar sujeto. Pero la escena que vendrá a continuación nos va a impresionar mucho más, porque para mí es una de las escenas mejor logradas del cine así en general. Por supuesto del cine de terror, pero lo que digo, a nivel general, para mí es una de las mejores escenas que se han visto. Asistimos a una suerte de exhibición. Se da un crimen brutal. Un escáner acaba con otro escáner de una forma salvaje, reventándole la cabeza. Una explosión memorable. El asesino logra huir, pero no sin antes llevarse por delante a 5 personas. Los planes de la empresa CONSEC se nos revelarán más adelante. Los planes de esta empresa sin escrúpulos no son otros que los de usar los poderes de estos individuos, los escáneres, para su propio beneficio. Patrick McGoohan interpreta al Dr. Paul Rudd. Será el encargado de convencer al escáner detenido en la primera escena, un vagabundo llamado Cameron Bale, para que vaya en busca de un poderoso escáner huido, Revok. Asimismo, Bale tratará de convencer mediante sus poderosas habilidades telepáticas a otros escáneres para que se inyecten una droga muy poderosa llamada efemerol que no surte efecto en los seres humanos normales, pero que en los escáneres provoca que limiten sus efectos telepáticos. Durante su búsqueda, Bale se encuentra con un hombre, Benjamin Pierce. Se trata de un reputadísimo artista que intentó matar a su familia siendo niño, por supuesto, un escáner también muy poderoso que vive aislado del mundo. Tras visitar la exposición de pinturas de este artista, Bale finge querer hacerse con una obra suya y además querer conocerle, pero no consigue que le den su dirección, por lo que hace uso de sus poderes para conseguirla. Pero Revok no está dispuesto a que el artista revele su paradero, por lo que decide enviar a unos matones para que eliminen a Pierce. No obstante, la jugada le sale mal debido a los enormes poderes de Bale. Pierce muere, pero durante su agonía, Bale consigue arrancarle unos datos importantes, el nombre del resto de escáneres ocultos. De esta forma, es como conoce a Kim Obrist, interpretada por Jennifer O'Neill, dueña de una comunidad de escáneres. Desgraciadamente son interceptados. Revok asesina a la comunidad entera, excepto a Bale y Obrist, que logran escapar. Después de un tiempo trabajando para CONSEC, Bale tiene sus sospechas acerca de los verdaderos planes que tiene esta compañía para con los escáneres. Efectivamente, no se equivoca. Logra infiltrarse en un programa y descubre que el único interés de la empresa es limitar los poderes de los escáneres mediante efemerol. Valen regresa entonces, pero en compañía de Obrist, para alertar al Dr. Rudd. Pero descubren que este está dominado mentalmente por un secuaz de Revok. El Dr. Rudd será asesinado, pero Obrist y Valen logran salir con vida. Y aquí es cuando se descubre algo muy interesante respecto a la trama. Valen y Obrist descubren el verdadero motivo por el que existen los escáneres, y es por la prescripción del efemerol a madres embarazadas. Tras este descubrimiento, y como no podía ser de otra manera, Revok intenta asesinarlos. Y en esta ocasión sí son capturados mediante dardos tranquilizadores. Bale despierta en la oficina de Revok. Debido a sus grandes poderes, este intenta que se una a su causa, pero no está por la labor. Este segundo descubrimiento a mí me encanta, pero me parece más novelesco. Resulta que Revok y Bale son hermanos. Han sido manipulados y, claro, como le dice el malvado Rake, ahora intentan matarles a ellos.
Además, le habla de la necesidad de seguir usando el efemerol en madres embarazadas para aumentar el ejército de escáneres y hacerse con el mundo. Ambos se ensalzan en una espectacular pelea de poderes mentales. Y hasta aquí puedo leer, porque no voy a destripar la película en su totalidad sin, como siempre, daros la advertencia. Atención, navegante. Este es el último aviso. Estás entrando en la zona spoiler. La película llega al cuarto final con esta lucha. Oberys, una vez despierta, recordemos que permanecía bajo el efecto de unos dardos somníferos, descubre que ambos hermanos han muerto por incineración. Pero la cosa no termina aquí. Ella siente como una presencia la llama. Entonces se aproxima a una esquina de la habitación donde hay una chaqueta y descubre el cuerpo incinerado de Bail. Sin embargo, Bail, antes de morir, logra infiltrarse en la mente de Revok. Y así es como intercambia, no solo su mente, sino también su cuerpo. Los labios de Darryl Revok pronuncian un «hemos vencido». Y así nos deja con esta duda. ¿Se trata de Revok? ¿Se trata realmente de Bail? Un final perfecto para una película más que perfecta. Como digo, la cinta obtuvo tan enorme éxito que se dieron otras 4 partes más de las que vamos a hablar a continuación. Bueno, yo os voy a dar mi punto de vista. Puede que el vuestro sea distinto. En todo caso, ya sabéis que me lo podéis hacer llegar mediante vuestros comentarios. Dirigida por Christian Duguay, en el año 1991 nos llegaría Scanners 2, El Nuevo Orden. Obviamente, tras el argumentario de la primera, tras haber descubierto de dónde nacen los escáneres, esta cinta resulta inferior porque ya no puede mantener el factor sorpresa. Y también porque es una serie B de una calidad un poquito menor. A pesar de todo eso, resulta ser una cinta bastante entretenida que jamás cae en el ridículo. Visualmente además es muy atractiva y comparado con lo poco que se ha gastado en su presupuesto, está bastante bien actuada. Por cierto, el uso de los poderes de los escáneres en el campo de la atracción sexual sí que fue desde mi punto de vista un factor sorpresa. Scanners 3 de Takeover nos llegaría en el año 1992 también de la mano de Christian Duguay. La calidad narrativa de esta entrega he de reconocer que a pesar de que se me ha hecho muy entretenida, decae bastante más. Se nota bastante improvisación en los planteamientos y en las actuaciones de los personajes. Sin embargo, tiene algo bastante interesante y es su dosis de humor. Podemos ver de todo, amputaciones, explosiones... Y nos lanza una pregunta en el aire. ¿Cómo sería un Scanners mujer y neurótica? La verdad es que las secuencias tienen una parte bastante ridícula, pero aún así he de reconocer que son simpáticas. A pesar de todo este despliegue pelín ridículo, a pesar de que los efectos especiales decaen ostensiblemente, yo la apruebo porque la verdad es que me hizo pasar muy buen rato. Nos trasladamos ahora al año 1994. El director Per David nos trae Scanner Cop, la 4ª entrega de Scanners, y he de decir que aquí la cosa mejora un poquito. La estética de este film me gustó bastante porque intentó emular los efectos especiales de los años 80. La premisa es bastante interesante. Nuestro protagonista es un escáner policía que utilizará sus poderes para resolver un caso un pelín peliagudo. La historia es simple, no obstante es eficaz, y además hay una cosa que me gusta mucho de ella y es que contiene un guiño a esa primera escena de la primera que tanto nos impresionó, el famoso estallido de cabeza. Puede que los actores no sean los mejores, tampoco el actor protagonista es el mejor actor del mundo. Sin embargo, se deja ver bastante bien, hace pasar un rato agradable y, lo que es más importante, intenta mantener la esencia de la original. Y ya por último, en el año 1995 nos llega Scanner Cop 2 de la mano de Steve Barnett. Esta cinta es la que pone punto y final a la saga. Se traduce en una cinta que atesora la misma fórmula que las demás y funciona. Resulta un agradable fin para esta saga.
Su argumento no tiene mucho, de hecho se trata de un argumento bastante simple. La institución policial va detrás de un escáner muy peligroso, tan peligroso como para tener aterrorizada a toda la ciudad de Los Ángeles. Nadie podrá enfrentarle mejor que las fuerzas de la ley. Le enfrentará concretamente un policía, pero no un policía cualquiera, sino que se trata de un escáner verdaderamente poderoso. Los efectos especiales no llegan a estar mal del todo sin ser ninguna maravilla. El guión tampoco es una maravilla del séptimo arte, sino que es bastante predecible. Eso sí, el duelo final entre el policía y el malo no está mal, sí que está bastante bien logrado. Y precisamente es en esta última parte de la película, en el duelo, en la que se homenajea la primera para poner por fin la guinda al pastel. Y es que la finalidad del director de esta última parte no es otra que emular, o más que emular, homenajear el duelo que se da al final de la primera y sí, lo consigue. Es como una forma muy digna, como digo, pues de poner punto y final a esta saga. Como os digo, todas ellas son secuelas bastante entretenidas. Si acaso la que peores críticas ha recibido ha sido la tercera, que sí, desde mi punto de vista también es un poquito peor que las demás. Recordemos también que, salvo esta primera, archi exitosa, el resto de partes fueron lanzadas directamente a vídeo, por lo que evidentemente se trata de productos bastante menores. Y ahora me viene una interesante pregunta. Estoy segura de que, si no todos, prácticamente todos los oyentes de Cinesfera no solo han visto Scanners, sino también todas sus secuelas. Voy a haceros una pregunta. Salvando, como digo, esta primera, que obviamente es un peliculón, ¿cuál de vuestras partes es la favorita? ¿Os gustan todas? ¿Os gustan solo dos? ¿Os gusta solo una? Recordad que sois muy libres de dejarme vuestra opinión en comentarios y que amablemente los responderé todos. Por cierto, no sé si lo sabéis, pero bueno, si no lo sabéis lo podéis buscar en la red, pero se vertieron unos rumores en septiembre de este mismo año acerca de que Scanners se iba a convertir en una serie para HBO. Y para más Inri, esta serie supuestamente ha de llegar en las manos del mismísimo Cronenberg. La noticia no es moco de pavo, porque además me he tomado la libertad, además de consultar varios medios antes de venir aquí, y evidentemente en la misma sección web de la revista Fotogramas viene este dato, que se va a convertir en una serie para HBO. Pero según parece ser, en esta ocasión vamos a tener dos protagonistas femeninas perseguidas por la ley. En el proyecto figuran nombres interesantísimos. William Briggs, guionista de Stranger Things y Black Mirror. Los episodios serán dirigidos por Jan Dimensch, a quien recordamos de Lovecraft Country. Y tendremos al mismísimo Cronenberg como productor ejecutivo. Según fuentes, la idea de esta serie lleva gestándose muchísimo tiempo, tanto como desde el año 2011. El deseo de realizarla venía de Dimension Films y finalmente este proyecto lleva intentando realizarse en sí desde hace ya 5 años, desde el año 2017. No se sabe nada más en torno a su rodaje, a su estreno, de forma que, bueno, nos tendremos que conformar con lo poco que sabemos. En cualquier caso, yo no sé vosotros, pero yo la espero como agua de mayo y, bueno, espero que por fin sepamos algo concreto en este año 2023 que, bueno, ya está ahí mismo, está a la vuelta de la esquina. Y hablando de Año Nuevo, que, bueno, tenemos las fiestas ahí mismo, y por eso pues yo voy a aprovechar en primer lugar para desearos una muy feliz Navidad y en segundo lugar para recordaros que el especial de Navidad ya está a la vuelta de la esquina, en muy poquitos días lo tendréis aquí, así que como es lógico voy a hacer un parón de ciencia ficción para analizar un clásico terrorífico del mejor cine navideño. Y muy prontito ya os digo, vais a saber cuáles son las colaboraciones que vamos a tener este año y, bueno, por supuesto, del título que vamos a hablar. Hasta ese momento prefiero dejarlo en suspenso.
Y así, con este suspenso y esperando ya que llegue la semana que viene, pues eso, como os digo, para desvelar por fin el título de esta Navidad y las excelentes colaboraciones que vamos a tener, es como voy a dar por fin carpetazo a este programa. Espero que se os haya hecho muy ameno, tanto como a mí. Espero que os apetezca volver a ver esta cinta maravillosa, El maestro Cronenberg jamás defrauda. Bueno, esta cinta... Y ya que nos ponemos, a lo mejor también después de escuchar este programa os apetece revisar el resto de la saga, porque, a ver, aunque el resto de las secuelas son de inferior calidad, pero a mí también me parecen, por así decirlo, simpáticas. Bueno, ya lo he expresado aquí. Pues eso, que yo la he gozado. Un abrazo fortísimo para toda esa gente que escucha nuestros podcasts semanalmente. Un abrazo enorme también para todos los oyentes de Radio Trovador que cada jueves asisten a este estreno, también para toda la gente de Glam Stereo que cada martes está ahí pendiente de la nueva programación de Cinesfera. Y nada, como siempre me queda haceros el típico recordatorio. Ya sabéis que si os gusta mucho este programa podéis estar al tanto de las novedades de Cinesfera en la página de Facebook. Y bueno, que si además de Cinesfera os apetece escuchar el resto de nuestros programas, pues podéis hacerlo a través del proyecto multipodcast de Lux Ferre Audios, donde encontraréis Martes de Terror, El Grimorio de las Almas Condenadas y Momentos Eróticos 2 Rombos, además de este Cinesfera, claro. Estamos en cualquiera de nuestros proyectos en las mejores plataformas de podcast, Spreaker, iVoox, Spotify, Google Podcast, GeoSaban, en muchísimas, la que más os guste. Y ya sabéis, estamos disponibles siempre y cuando y donde queráis. Podéis seguir también el resto de nuestros proyectos, como Martes de Terror, en la página de Facebook de Martes de Terror y también en Instagram asimismo, como Martes de Terror. También estamos en Facebook como Lux Ferre Audios. Allí podéis seguir el avance de todos nuestros proyectos. Y asimismo nos encontraréis como Lux Ferre Audios también en Instagram. Y por supuesto, no os olvidéis tampoco de suscribiros a la página de Facebook de Radio Trovador, donde podéis conocer toda nuestra programación, todos los programas que incluimos cada semana de lunes a domingo en Radio Trovador. Recordad, pues, que estamos como Radio Trovador en Facebook y también como Radio Trovador en Instagram. No os olvidéis de que, bueno, yo siempre cuando termino el programa os animo a que me dejéis vuestros comentarios con vuestras opiniones. ¿Cuáles son los programas que os gustan más, los que os han gustado menos? Si os gustaría que hablase de alguna película en concreto, porque hay muchísimo cine de ciencia ficción, pero bueno, ya sabéis que puede ser que me falte por apuntar algunas películas. Hay, ya digo, muchísimas. Bueno, pues vuestros comentarios ya sabéis que los podéis dejar en abierto en todos y cada uno de los podcasts en nuestras plataformas. Pero además ya sabéis que podéis escribirme, es algo que también os recuerdo mucho, por privado a caosferalibros@yahoo.com y ahí pues me podéis decir de forma privada todo lo que queráis. Además, yo respondo a todos y cada uno de los mensajes. Así que, pues nada, espero vuestras opiniones, espero que me deis buenas ideas y nada. Como siempre, un gusto leer vuestros mensajes. Y he de decir que también me ha llegado alguna recomendación de películas de género un poco más recientes en el tiempo que todavía no he visto. Así que, pues sí, se agradece. Y por fin, ahora ya sí, he terminado del todo, de verdad, de la buena. Lo dicho, espero que disfrutéis de estas vacaciones, espero que disfrutéis de este tiempo de paz, no importa en lo que creáis, pero es un tiempo en el que, bueno, uno se reúne con la familia, disfruta de los seres queridos, también es un tiempo de reflexión y, bueno, muy importante, ya son los últimos días de este año del que tranquilamente podemos hacer balance, siempre, por supuesto, para mejorar. Como ya no nos vamos a ver, o mejor dicho, escuchar después de Navidades, os deseo desde aquí unas felices Pascuas y, por supuesto, me despido de vosotros de la mejor manera posible y es con esta pedazo de banda sonora de Howard Shore que ya es todo un himno. Señoras y señores, Scanners.